pues a todos los presentes, a los estudiantes, al foro correspondiente ahí en las redes sociales. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, el módulo Merceología 2, y vamos a hablar específicamente de los productos orgánicos, ¿sí? Hay mucha información que les quiero presentar y proporcionar. Gracias al Instituto Tecnológico Educativo Especializado y Sistematizado de Colima. Estamos transmitiendo en vivo el día 5 de abril del 2025. Son las 7, bueno, aquí en Cancún son las 7 de la noche o de la tarde. Me imagino que Manzanillo, Colima son las 6 de la tarde. Vamos a deleitarnos con este material que les preparé. Espero que pueda enriquecer sus conocimientos acerca de la merceología. Este va más que nada enfocado a aquellos estudiantes que están en la especialidad de tramitación aduanal. Y pues bueno, ¿qué más que les pueda brindar la información? Y pues bueno, la experiencia necesaria de un servidor, ¿no? Les recuerdo, mi nombre es Arturo Segundo Carrillo Nos y vamos a iniciar la sesión del día de hoy con este módulo que nos va a hablar de los productos orgánicos de acuerdo a las nomenclaturas y clasificación. Más que nada y precisando, vamos a hablar de la teoría general, de cómo están clasificados y están estructurados este tipo de productos orgánicos, ¿sí? Ya en una sesión anterior habíamos platicado, si no mal recuerdo, era concretamente merceología, pero era como la capitulación 1, y ahí vimos otro tipo de productos correspondientes a esa unidad. Bueno, el día de hoy vamos a ver productos orgánicos. Voy a iniciar con la sesión. Agradezco a los que se vayan a conectar y ahí en el chat pueden llevar a cabo sus preguntas, comentarios durante la sesión. Si hubiese alguna intervención, me puedo detener un momento y oportunamente responder a sus dudas y comentarios. También les doy las muy buenas tardes a las redes sociales correspondientes, a los que nos vayan a ver en esta sesión, que es de mucho interés ahí en el puerto de Manzanillo, Colima, para personas pues que se están apenas adentrando en el mundo de la merceología, ¿no? Y que también pues les pueda servir como una forma de capacitación en esta especialidad, ¿no? Agradezco mucho también a nuestro rector correspondiente, al maestro Saulo Mendizábal, y a su equipo por la gestión y la ayuda correspondiente que nos están brindando para que nos podamos conectar en tiempo y en forma. Pues bueno, ¿qué les voy a presentar el día de hoy? Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar de la merceología, la unidad 1 correspondiente a este módulo. Posteriormente, el próximo sábado les voy a hablar de transporte y logística, pero este es básicamente como el contenido, el alcance de otro módulo anterior, donde se explicaron otro tipo de mercancías, pero ahorita nos vamos a centralizar básicamente en estos temas que son de suma importancia. Como podrán ver y observar en el contenido, pues vamos a ver lo que son los productos orgánicos, los alimentos como tal, la clasificación de los alimentos, los aceites, las grasas, ceras, aceites esenciales, resinas, gomas, caucho, y oportunamente vamos a ver otro tipo de materiales como son pues, las drogas, los tipos de drogas de vegetales, animales, colorantes orgánicos, madera, fibras, productos de fibras, productos de piel animal, material orgánico labrado o en este caso otorno y los plásticos. Como el contenido parece ser muy corto, pero a la vez es demasiado extenso, lo he dividido de tal manera en que el día de hoy les voy a hablar, pues oportunamente, si no mal recuerdo, hasta las partes orgánicas de los colorantes, y oportunamente la sesión que viene, pues haré el complemento oportuno, ¿sí? Porque es demasiado extenso y hay mucha información que es de suma importancia que ustedes la sepan y la conozcan, para pues ver el origen de este tipo de mercancías, ¿sí? Vamos a hacer una breve retroalimentación ahorita iniciando la sesión de qué es la merceología, porque recordemos que pues primero hay que llevar a cabo la conceptualización para poder entender la teoría y saber de lo que estamos hablando, ¿sale? Bueno, antes que nada, como ustedes saben, un sello particular que tengo en todos los cursos y en las sesiones, pues básicamente son las frases célebres que utilizo al inicio de cada sesión. En esta ocasión, pues vamos a hablar de pues un tema muy específico, ¿verdad? Apegado a la especialidad que nuestros estudiantes llevan. Y pues bueno, no encontré una frase como tal de algún autor, pero bueno, esta la encontré ahí en la web y se me hizo muy interesante el poder compartírselas el día de hoy.
Pues básicamente dice, no hay fuerza más poderosa que la clasificación arancelaria, y quien domina la clasificación domina todo. Escuchen otra vez la frase, dice, no hay fuerza más poderosa que la clasificación arancelaria, y quien domina la clasificación domina todo. Este tema es muy particular y específico porque connota lo que es la esencia básica de la merciología y del estudio de las mercancías. Les doy un preámbulo nada más para que ustedes puedan entrar en materia. El estudio de las mercancías a nivel general, ¿sí? Inclusive a nivel internacional, pues conlleva una serie de especificaciones para poder pues conocer, saber dónde están precisamente clasificadas y organizadas todas las mercancías que puedan existir de acuerdo a su nomenclatura, de acuerdo a su código numérico arancelario, y esto nos permite oportunamente pues en la operación saber en dónde se van a clasificar y conocer si hay algunas restricciones o regulaciones de tipo arancelario o de tipo no arancelario. Algunas que son arancelarias pues condicionan el pago de contribuciones al momento que se quiere importar las mercancías, o en todo caso cuando salen de nuestro país, que la mayoría de las mercancías siempre va a pagar una contribución a la entrada y no a la salida. La idea en particular es fomentar la exportación y no se me fue la palabra, y no oportunamente opacarla, ¿no? La voy a cambiar por opacarla, sino al contrario, hacerla lo más que se pueda como país y tratar de colocar nuestros productos que oportunamente producimos y las colocamos en otras partes del mundo, ¿sí? Pero bueno, y las no arancelarias, que pueden ser regulaciones de tipos específicos para ciertas mercancías, pues van a entrar en 3 categorías, ¿no? En las categorías de regulación, restricción y oportunamente la de prohibición. Recordemos que la mayoría de las mercancías como tal van a caer en alguna u otra. Sin embargo, debemos conocer pues, su naturaleza, su composición, su utilidad y para qué fines está hecho o elaborado una determinada mercancía. Estableciendo como mercancía cualquier objeto, cualquier producto, inclusive cualquier pieza, cualquier manufactura, que en algún momento determinado pues entre en este proceso comercial y que los productores, los compradores, los vendedores entran en función para poder hacer el acto de comercio, ¿sí? Y pues bueno, llevar a cabo pues esa comercialización de ese mundo de mercancías, ¿sale? Entonces les dejo otra vez la frase, no hay fuerza más poderosa que la clasificación arancelaria, y quien domina la clasificación domina el mundo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque no es tan sencillo clasificar mercancías. De hecho, las personas que se dedican a esto, pues oportunamente tienen que tener un servicio de vocación, casi, de estudio para conocer pues la teoría en particular de cada mercancía, esa naturaleza que le da un grado de asignación como tal. Y no solo eso, conocer la teoría, sino saber en qué momento se va a clasificar de tal manera pues que pueda obtener algún beneficio o en todo caso pueda tener alguna regulación por parte de las instituciones gubernamentales, ya sea en nuestro país o ya sea en otros países. También vamos a hablar precisamente de aquellas mercancías que cuentan con certificaciones o que cuentan con normas. En este caso, como son productos orgánicos, pues normas específicamente que regulan pues el proceso productivo, la manipulación, la cosecha, en todo caso la comercialización, la logística, y esto nos sirve para poder entender el por qué es importante cuidar todos estos aspectos y todos estos procesos como tal de los productos orgánicos, precisamente para los alimentos, y ya que, como ustedes saben, pues los alimentos son de consumo humano y pues oportunamente los comemos, ¿no? Los que son para consumirse, pues es más delicado que un producto orgánico que a lo mejor se utilice para otra funcionalidad o utilidad, ¿sí? Pero ahorita vamos a ir conociendo esa investidura que tienen y oportunamente pues lo vamos a platicar, ¿no? Antes que nada,
como cada sesión, siempre inicio también con ciertas preguntas exploratorias que nos ayudan a, primero que nada, romper el hielo. Dos, adentrarnos o ponernos a pensar concretamente de qué es lo que vamos a hablar o de qué temas vamos a tratar, ¿sí? Y siempre hago preguntas de manera general y también específica que nos ayudan a entender o nos ayudan inclusive a empezar a idealizar de qué vamos a hablar o de qué se va a tratar los temas para poder explicarlos. Puse 3 preguntas en particular. La primera dice, ¿qué es la merceología? Yo creo que muchos de los que vean este video, en el momento en que se conecten o en el momento que lo puedan observar y visualizar, pues precisamente van a iniciar con esa gran duda, ¿no? Oye, pues ¿cuál es el tema de la merceología? Porque al final del día me interesa a mí, ya que yo estoy correlacionado, pues precisamente en esos lugares donde se llevan a cabo, pues, distinta comercialización, principalmente allá en el puerto de Manzanillo, Colima, que una de sus actividades pues económicas es el comercio, ¿no? El comercio exterior. Y oportunamente llegan mercancías de comercio exterior, pues que dentro de esa operatividad, pues hay que clasificarlas y hay que conocerlas, ¿no? Entonces, primero que nada, hay que saber cuál es el término de la merceología. Después, qué es la clasificación arancelaria, porque va muy de la mano de la merceología a la clasificación, y que inclusive, si recordarás, la frase célebre tiene mucho que ver, ¿no? Como dice, no hay fuerza más poderosa que la clasificación arancelaria, y quien domina la clasificación, domina todo. Entonces, quiere decir que es un tema relativamente complejo, no es tan sencillo, pero vamos a ir paso a paso tratando de cultivar la información para que tú te puedas desarrollar y puedas entender estos temas que en algún momento determinado pueden estar en un segundo nivel, ¿no? Porque básicamente esto es para personas que a lo mejor ya están involucradas, ya están en el contexto, pues, de este campo de aplicación, lo que es la operatividad aduanera e inclusive el comercio exterior. Pero no te preocupes, porque aquí lo que hacemos es tratar de homologar esos criterios de tal manera que tú lo puedas entender, aunque no tengas un conocimiento tan desarrollado, pero que lo puedas ir entendiendo de origen hasta el punto final, ¿no? En donde vamos a ver toda esta información que nos sirve precisamente ya especializado en ciertos tipos de mercancía, en este caso de productos orgánicos, vamos a hablar el día de hoy, y nos pueda servir en algún momento determinado. Y por último, precisamente recaemos en el tema donde dice, ¿qué son los productos orgánicos? ¿Alguna vez te has preguntado realmente qué son los productos orgánicos? ¿De qué están hechos? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo están constituidos? ¿Qué tipos de productos son en realidad? Porque igual y digo productos orgánicos, pero pudiera estar pensando en muchas cosas, ¿no? En muchos objetos, en muchas mercancías, pero relativamente lo que este módulo quiere socializar, pues básicamente son precisamente aquellos alimentos y aquellos productos que son de consumo y que van a tener un grado de utilidad como tal dentro del hábito común. Entonces, vamos a ir desarrollándolo paso a paso. Entonces, esas son básicamente las 3 preguntas guías donde nos vamos a centralizar. ¿Qué es la merceología? ¿Qué es la clasificación arancelaria? ¿Y qué son los productos orgánicos? Posteriormente, pues, de acuerdo a ese desarrollo, te voy a explicar los productos orgánicos que existen, cómo se clasifican y cuál es la terminología y la conceptualización de cada uno de ellos, ¿sale? Espero que hasta este punto esté de manera clara, entendible, y sí se me puede estar escuchando de ahí en la transmisión. Vamos a continuar, y lo primero que vamos a hacer es, pues sí, a eso quiero llegar, que tú, que nos estás escuchando, que nos estás sintonizando en este momento, pues puedas tener el conocimiento de qué significa la palabra merceología, ¿sí? Esta palabra que va muy arraigada en lo que es la parte de este campo de aplicación. Pero, maestro, no sé qué es la merceología. Pues bueno, la merceología, como lo dice la diapositiva, es la ciencia que estudia las mercancías desde su origen, composición, función, hasta su codificación y clasificación. Hay algo muy interesante en esto. Si te das cuenta, la terminología dice o expresa, ¿verdad? O postula que básicamente lo que queremos saber es de dónde se origina esa mercancía y se va desarrollando, ¿no? Porque pueden haber productos que de origen animal o vegetal que oportunamente dices, bueno, es que es un producto de origen animal,
pero no solamente estoy ocupando precisamente a la especie, sino estoy ocupando productos derivados de esa especie y que se pueden convertir en múltiples objetos, ¿verdad? De utilidad. Entonces, no solamente es la especie como tal, sino los productos que se llegan a desarrollar después. Entonces, dice desde su origen, la composición, ¿sí? La función para lo que están hechos o se realizan, hasta codificarlos y oportunamente clasificarlos. En estas dos últimas palabras, la merceología lo que trata de hacer es organizar de manera intelectual inclusive, con ese grado de entendimiento de decir, primero se codifica y luego se clasifica. No es lo mismo codificar que clasificar, ya que en el campo de aplicación, inclusive en la operatividad y por experiencia se los comento, muchas veces confundimos la clasificación con la codificación y sí tiene una discrepancia porque pensamos que clasificar es englobar un todo y no, la clasificación única y exclusivamente se da para algo específico de algún grupo al que pertenece. En este caso, en materia, por ejemplo, aduanera, lo que queremos es clasificar la mercancía de acuerdo al tipo de regulación que pueda tener. Como te comenté, hay regulaciones de tipo arancelario y hay regulaciones de tipo no arancelario. Y esto es lo que básicamente subyace o hace que cambie la terminología, ¿no? Y codificar precisamente es asignarle una nomenclatura. Yo le asigno una nomenclatura de acuerdo al campo al que pertenece. En este caso hay una nomenclatura que se divide, como lo puedes ver en la parte de abajo, que está conformada por distintos temas, ¿no? Como lo puedes observar en tiempo real, toda esta serie de números que ves, estos 10 dígitos como tal y en particular, pues tienen una conceptualización como tal, ¿sí? Un tema específico, ¿sí? Por ejemplo, en los primeros números que ves del lado izquierdo, bueno, yo lo estoy viendo del lado izquierdo, me imagino que tú lo estás viendo en tu pantalla, precisamente creo que igual del lado izquierdo, donde está el 95 para que te pueda yo guiar, pues dice en la parte de arriba capítulo, ¿verdad? Hay específicamente 21 capítulos, 22 capítulos en el caso de México, que está conformada la nomenclatura y oportunamente cada capítulo pues se especializa o se especifica en algo, en un campo de aplicación, ¿sí? Entonces esto lo va a normar y al final del día lo va a codificar. Después del capítulo, si te das cuenta, hay una partida, ¿sí? Que conforman los siguientes otros dos números y así sucesivamente en esa escala se va dividiendo y se va codificando. Después de la partida está la subpartida, después de la subpartida la fracción y por último en el caso de México se maneja el NICO, el famoso NICO, que son los últimos dos dígitos para ciertos productos en específicos que van a contar con regulaciones de tipo no arancelario o en todo caso que tienen ciertas regulaciones por parte de instituciones y que no es si quiero cumplir, sino las tengo que cumplir por el tipo de mercancía que pretendo importar o en todo caso exportar, ¿verdad? Ese tipo de mercancía es la que me va a determinar si debo de cumplir con esas restricciones o esas regulaciones que puedan ser de tipo arancelario o no arancelarias, ¿sí? Como lo estás viendo del lado izquierdo, no sé si en pantalla puedas ver mi cursor donde dice impuestos, ¿verdad? De un lado, y del otro lado dice regulaciones de tipo no arancelario. Sin embargo, las rayitas, ¿verdad? O las líneas, pues están de color naranja y básicamente son las que determinan, pues si debe o no pagar contribuciones el tipo de mercancía de acuerdo a esa nomenclatura. Te recuerdo, este es solo un ejemplo para que puedas entender cómo está constituido esa codificación y al final cómo se clasificaría. Pero bueno, esta es una parte ya más específica del tema y lo único que quiero decirte y darte a entender que la merceología precisamente es esa ciencia que se encarga pues precisamente de su origen, de las mercancías, desde su origen, su composición, su función, hasta la codificación y su clasificación. Técnicamente y en pocas palabras, casi hago el estudio de una sola mercancía, desde cómo está hecho, para qué está hecho, de qué material está hecho, cuál es su estructura, su nomenclatura, para qué sirve, su grado de utilidad, si es un producto
que es derivado de alguna especie, de un origen, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos sirve para entender que la merceología, pues, es esa ciencia de aplicación que se encarga del estudio de las mercancías, de todas las mercancías. Ahora sí que es una rama y una disciplina que única y exclusivamente su función va a ser el estudio de las mercancías, ¿sale? Con estas características que te presenté desde ahorita, para que las puedas ir socializando y correlacionándolo con todo este tema. Ahora bien, también necesitamos entender de entrada, porque nos vamos a especializar y vamos a hablar en este caso de los productos orgánicos, ¿sí? Productos orgánicos que en función, pues a esto, nos sirven para identificar qué tipo de productos son los que en algún momento determinado consumimos, ya sea como hábito, ya sea para alimentarnos, y estos productos, qué grado de resiliencia o qué grado de importancia tienen dentro de la operación aduanera, dentro de esas mercancías de comercio exterior que puedan estar importándose o exportándose. O sea, relativamente el comercio entra en función y necesitamos pues conocerlas primero con su teoría, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que es cómo son básicamente creadas y para qué se utilizan, ¿no? En este caso, pues la mayoría de los productos orgánicos, principalmente en esta tabla, pues vamos a hablar de productos comestibles y al final vamos a hablar de productos que se utilizan para las industrias, ¿verdad? Para otro tipo de utilidad, ¿sí? Ya no de consumo para comernos, sino para poder utilizarlas. Ahora, estos productos orgánicos, al final del día la merceología dice, bueno, yo tengo una disciplina y la voy a estudiar en función a los productos orgánicos. Y dice, como tú lo puedes observar en pantalla, que estos productos orgánicos, pues es un campo específico dentro del estudio de las mercancías que centra productos de cultivo y procesados, siguiendo prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles. Recordemos que estas prácticas como tal, agrícolas, orgánicas y sostenibles, van en función de la calidad de los productos que quiero presentar al mercado, ¿sí? Y al momento de decir orgánicos, nos estamos metiendo en una materia muy especial y que va a tener un trato y un cuidado muy significativo, porque no estamos hablando de productos, por ejemplo, modificados, ya sea químicamente o en todo caso que en el proceso de creación, de producción, de cosecha, de manipulación, de logística, de comercialización, en algún punto ya no pase de lo no orgánico, de lo orgánico a lo no orgánico, ¿verdad? A lo mejor porque se le pudo haber añadido algún suplemento, un complemento que ayude a lo mejor a estabilizar su naturaleza como tal, a lo mejor su grado de maduración, por ejemplo, que no se vaya a echar a perder el alimento y de repente le agregamos un elemento esencial y en ese momento pues ya no es completamente orgánico porque tiene un elemento que lo está condicionando, ¿no? Y por eso lo apremia de esta manera diciendo que son productos cultivados y procesados siguiendo prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles. Y la palabra de sostenibilidad quiere decir que precisamente eso, que de acuerdo a esta actividad económica que pertenece al sector primario, ¿verdad? Dentro de los sectores económicos, pues pueda ser sostenible. De nada me sirve a mí crear productos en donde yo pueda descomponer, voy a decirlo de esta manera, o echar a perder el campo, la tierra, la zona geográfica y donde pueda estar utilizando a lo mejor productos químicos precisamente para poder en algún momento determinado pues acelerar el proceso productivo, ¿sí? Y que ponga en riesgo el consumo humano o ponga en riesgo la vida de las personas, ¿no? Incluso hasta de los seres vivos, en este caso de los propios animales, porque hay muchos productos que al final del día, como desperdicio o como composta, en algún momento determinado también se le dan a los animales, precisamente para engordarlos, para alimentarlos, y que también puedan estar consumiendo productos químicos o productos que en algún momento determinado hagan daño a estas especies. Y luego dice prácticamente ahí, elementos esenciales en la producción, lo que te comentaba, de nada me sirve a mí generar un proceso productivo en donde de lo orgánico pase a ser a lo no orgánico. Y ahorita te voy a explicar esta parte, porque son productos que tienen que tener el 100% de ese proceso como tal y no deben de contener ningún tipo de elemento adicional,
si no se llevan a cabo esas prácticas que precisamente son orgánicas, ¿no? También dice de distribución y comercialización. Más adelante vamos a explicar esta parte porque ahí entra un factor determinante que es el uso y el manejo de este tipo de productos, en donde al alcance, si no tenemos el cuidado necesario, podríamos estar llevando a cabo pues procesos mal aplicados que cayeran en algún momento determinado con grados de inocuidad, o sea, que no tengan el cuidado pertinente y podamos estar contaminando los productos y oportunamente también, como te digo, que puedan hacer daño al ser humano. Y dice de productos orgánicos que considerando sus características únicas y los requisitos legales y técnicos asociados. Pues básicamente es todo lo que te estoy platicando ahorita. La merciología, el campo de aplicación que tiene, pues es el estudio precisamente de estos productos apegados a ese proceso, pero también va a cuidar las instituciones de gobierno a través a su alcance, pues van a cuidar que esos procesos como tal, cualquiera que se lleven a cabo, ya sea de producción, de distribución o de comercialización, pues se tengan los cuidados pertinentes. Y esos cuidados pertinentes van a ser a través de inspecciones, a través de certificados de inocuidad, a través inclusive de permisos que en algún momento determinado alguna dependencia o una institución u organismo de algún país requiera para poder certificarlo y decir que un producto realmente es orgánico y cumple con las características precisas para poder llamarlo de manera orgánica. ¿Sale? Espero que hasta este punto esté todo bien y estés entendiendo la clase del día de hoy. Fíjate, ya son las 7:27 y apenas vamos en la tercera diapositiva. Pero bueno, eso me gusta mucho en los cursos porque quiero dejar la mayor información para ti, para que tengas un grado de entendimiento muy, muy completo y que no divaguemos en esta teoría y que en algún momento dado tengas algún tipo de duda. Y precisamente lo hago de manera visual y enriquecedora para que lo puedas disfrutar. Continuamos. Ahora, estos productos orgánicos, como te venía diciendo, hay que clasificarlos y codificarlos. Pero, ¿cómo voy a saber cómo se clasifican y cómo se codifican? Bueno, dice, la correcta clasificación arancelaria de los productos orgánicos es fundamental para su importación y exportación. Esto implica identificar las características, ojo, escucha esto que te estoy diciendo, esto implica identificar características específicas de cada producto y asignarles un código arancelario correspondiente, teniendo en cuenta las regulaciones nacionales e internacionales. ¿A qué voy con esto? Y te puse un ejemplo en la parte de abajo, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, decir que quieres importar una vaca a que quieres importar productos cárnicos, obviamente carne de la vaca, pero ya está, digámoslo así, cortada en piezas, en cortes, le decimos por acá, ¿no? En cortes, no es lo mismo. Y después la piel de esa vaca, pues también de cierta forma importarla, ¿no? Porque como lo podrás observar, son pieles. Sí, es la piel de la vaca, pero no viene la vaca, y la vaca ya no está viva, ¿verdad? O sea, ya no se está importando como un todo, se está importando ya de manera procesada, en carne, en piel, y después esa piel, imagínate que pasa por un proceso de manufactura, porque ahí dice semi-manufacturado, ¿sí? La piel, y luego esa piel se importa para que aquí en México se puedan hacer artículos de esa piel, chamarras, botas, cualquier tipo de calzado, carteras, cinturones, y entonces ya son 4 grupos diferentes, ¿sí? Por eso es lo que dice, te vuelvo a leer la teoría particular, dice, la correcta clasificación arancelaria de los productos es fundamental para la importación y la exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que la vaca en particular, pues se va a tomar como un animal, ¿verdad? Es un animal que viene vivo, que se está importando, su unidad de medida comercial es cabeza, a lo mejor en los productos cárnicos va a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué va a cambiar? Porque no es una vaca, no es un ser vivo, es un corte, es un pedazo de carne, y a lo mejor allá su unidad de medida sea kilogramo o kilo, y en el caso de las pieles a través de la unidad de medida puede ser por pieza. Fíjate cómo está cambiando toda la información y al final del día son productos que son derivados de la misma especie, pero que ya cambiaron de acuerdo
a cómo están elaborados, procesados, semi-manufacturados, etcétera, ¿sí? Y al final, productos de talabartería, como dice allá, marroquinería, etcétera, como lo que te expresaba, que son chamarras, botas, calzado, etcétera, carteras, cinturones, etcétera, de este mismo producto de la piel de la vaca. Entonces, esa información es importante y hay que saber administrarla y organizarla para que tú puedas saber que no todos los productos, como los estás viendo en pantalla, van a pagar el mismo arancel o en todo caso van a tener las mismas regulaciones, ¿sí? Esto es importante porque va de acuerdo a ese grado diferenciador del por qué necesito conocer las características fundamentales para poder identificar si los productos pertenecen a un tipo de especie, de reino, ¿sí? O que se puedan codificar de acuerdo a su nomenclatura y de las regulaciones de tipo nacional e internacional. Porque probablemente algún tipo de regulación nacional pues sea aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero en otro país digan, bueno, en tu país porque sabes que es vaca y es un tipo de mercancía de consumo para alimentarse, pero en mi país estamos más fuertes y necesitamos comprobar muchas cosas y entonces hay más tramitología y más documentos que hay que llenar y hay que cumplir, ¿sí? Entonces las mismas requisiciones o en todo caso restricciones que haya en un país, pues no van a ser las mismas en el otro, ¿verdad? Esto es lo que yo te quiero explicar de acuerdo a los productos orgánicos que estamos viendo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Recuerda, si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer. Déjala ahí en los comentarios, en el chat, y oportunamente la vamos a explicar, ¿sí? Espero que las diapositivas estén bien en tiempo real. Me voy a volver a conectar así rápidamente nada más para ver si está funcionando, si estamos disfrutando las diapositivas, si se está escuchando el audio y oportunamente, pues, la información oportuna que te estoy brindando, ¿sale? Bueno, ahorita que nos conectemos, pasamos a la siguiente. Y ojo, mucho ojo, de acuerdo a lo que yo te estoy explicando, quiero que pongas atención en esto, porque esto es sumamente importante. Ya olvídate ahorita del proceso productivo, ya tienes los tomates, ya tienes las calabazas, ya tienes el apio, ya tienes los chiles, etcétera. El problema va a ser cuando existan regulaciones, en este caso, o certificaciones de estos productos orgánicos, y que cada dependencia de gobierno de cada país, pues la certifica o les genera un requisito indispensable para que los países puedan autorizar la entrada de productos que cumplan, ¿sí?, las especificaciones necesarias. En este caso estamos hablando de productos orgánicos. Y lo que requiere saber el país es que sea completamente orgánico el producto, ¿sí? Por eso hay tipos de certificaciones en distintos países que cada institución y cada gobierno estipule y dice, a ver, yo voy a darte una certificación como tal siempre y cuando se cumplan este tipo de procedimiento, siempre y cuando se cumpla este tipo de manipulación, siempre y cuando se cumpla este tipo de manejo de la mercancía, se haya cultivado y que todo el producto en su totalidad pues sea 100% orgánico. Y esto es lo que acreditan estas certificadoras, vamos a llamarlas certificadoras de estos países, para que les puedan dar esos sellos distintivos de decir si cumple la condicionante de producto orgánico y puede entrar en el mercado correspondiente al que quiere, y esto le da una garantía a las empresas, a las propias personas, de que están consumiendo pues productos de alta calidad y productos que son 100% orgánicos. Entonces, eso es lo que yo te quiero expresar. Como puedes ver en pantalla, ahí te busqué ¿cómo se llama? Una imagen que te puede dar la noción básicamente de lo que se quiere cumplir y de las certificaciones oportunas que se tienen que cumplir en el país. Perfecto, sí se está observando. Sí se está observando, me gusta, se ve la información, está al alcance de todos.
Y esto es lo que yo quiero pues poder manifestar en este curso que oportunamente estamos viendo. Recuerda, el curso se llama Merciología 2 y estamos viendo lo que se está tratando de los productos orgánicos. Ahorita vamos en la parte de certificaciones. Te estoy exponiendo en este momento lo que son pues las certificaciones que cada país, de acuerdo a la región, pues requiere y solicita. Por ejemplo, el distintivo orgánico de Zagarpa, en este caso ya dejó de ser Zagarpa como tal, ¿verdad? Recuerda que cada gobierno viene y pues hace un cambio de acuerdo a la estructura orgánica de la administración pública y le cambia de nombre, pero hay ciertas cosas que no deben de cambiar, ¿sí? Ciertas funciones de las mismas dependencias. Yo solamente te lo pongo como ejemplo. Y al día pues ya habrá más certificaciones de algunos procesos que se tengan que certificar y de algunas normas que se tengan que cumplir, ¿no? Por ejemplo, dice la certificación y obtención del sello es una oportunidad para que los productores cuenten con mejores condiciones de venta, ¿sí? Eso les garantiza que su producto ya está certificado y los puede llevar a un estatus pues mucho mayor de aquellos productos que no van a pasar y no los va a dejar, por ejemplo, entrar el país condicionante y pues no se van a poder vender en el mercado. Aparte que generan inseguridad tanto al consumidor como al usuario que oportunamente compra estos productos, ¿no? Por ejemplo, el USDA Organic en el certificado es necesario para clientes que desean exportar su producción orgánica a Estados Unidos, aunque tengan certificaciones para otros países. O sea, de nada sirve tener otro tipo de certificaciones. Si no tienes la que te está pidiendo Estados Unidos, no vas a pasar, así de sencillo. Y tus productos pues van a quedar detenidos en las aduanas, ¿sí? En las aduanas americanas. Y pues ahí va a haber un proceso que al final del día la empresa, y si tú tienes pues grado de emprendedor y en algún momento te lo vas a exportar, pues ahí se van a quedar tus productos. No van a pasar por tan solo el hecho de un requerimiento que es una regulación de tipo no arancelario en el caso de un certificado o una norma que tengas que cumplir el país. Por ejemplo, Canadá dice régimen orgánico de Canadá. Este régimen orgánico entró en vigor en 2009 y es aplicado para alimentos, plantas y animales. De igual forma, es una certificación de no cumplirse, pues Canadá va a decir, ¿sabes qué? Si no lo estás certificando, pues para mí no es un producto orgánico y aplica para alimentos, plantas y animales y va para atrás. Entonces hay que empaparnos de toda esta información y de todos estas particularidades a la hora que vamos a exportar nuestras mercancías, porque independientemente que lo estemos consumiendo en el territorio mexicano y nosotros sepamos que sí son productos orgánicos, para las dependencias de gobierno de otros países, pues no solamente es comentárselos y decírselos, sino hay que cumplir una serie de procedimientos que estos ayuden a garantizar y que estos certifiquen que efectivamente son productos que han pasado por procesos productivos de manera orgánica y que el producto también es orgánico. Ahí dice la pregunta, ¿cómo identificamos a los productos orgánicos certificados, ¿no? Pues a través de estas insignias, sellos o logos que en su momento, pues las dependencias colocan a los productos donde obviamente ya la empresa cumplió las requisiciones correspondientes. Dice, los productos orgánicos suelen estar certificados por organismos de certificación reconocidos que verifican y que cumplen con los estándares orgánicos establecidos. ¿Sale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí la pregunta es, ok, ya voy agarrándole el tema, pero todavía no sé qué es orgánico como tal. ¿A qué te refieres con esto? Y te puse un diagrama, o te puse una infografía, más que nada, para que tú puedas observar qué es a lo que se le está acreditando los 100% orgánico para este tipo de productos. Dice, los únicos productos que pueden llamarse orgánicos o 100% orgánicos son los que llevan este sello, ¿sí? O sea, la dependencia de gobierno te dice, bueno, tiene ciertas características. La primera dice, este sello se obtiene a través de la SADER por medio del SENACICA y su padrón de organismos certificadores. Luego dice, en su etiqueta debe indicar que contiene al menos el 95% de ingredientes producidos orgánicamente. Esto en particular no solamente aplica para alimentos, por ejemplo, del campo, sino hay productos que en ocasiones ya están procesados, ¿sí? Y oportunamente pues vienen empaquetados, pero aún así los ingredientes como tal, la mayoría o todos los ingredientes, como decía el 95%, son de origen orgánico. No tiene algún otro aditivo o químico que no sea orgánico, 100% orgánico, a pesar de que ya es un producto procesado, ¿sí? Entonces,
como puedes observar en la imagen, pues mira, acá hay una bolsa que dice guacamole, ¿no? Imagínate nada más cómo es que ya ha evolucionado todo este tipo de productos y la forma de comercializarlos, ¿no? Por ahí también creo que ya hasta se están vendiendo otro tipo de alimentos ya envasados, empaquetados, y que en algún momento determinado nunca pensaríamos. Imagínate, dice aquí guacamole y ya hasta viene pues en una bolsa, ¿no? Ya no es el aguacate como tal de manera natural, con semilla, sino ahora ya viene procesado, pero no ha perdido el grado orgánico de esa particularidad, ¿no? O el café también de esta forma, el café, el guacamole, como lo vemos acá. Y otra característica dice, deben indicar que el producto se encuentra libre de organismos genéticamente modificados. Era lo que te comentaba hace rato, que no debe de haber un elemento ahí que sea manipulado para que dado el alcance que tiene, pues pueda ser rechazado, ¿no? Esas son las características básicas de los productos que se les puede atribuir orgánicos. Y está, como lo puedes observar, en algunos alimentos, en aceites naturales, en frutas, verduras, alimentos procesados, ¿sí? Que tú en algún momento determinado tú has consumido y tú has, pues, has consumido y has comido, ¿verdad? Dice, en el caso del análisis de la calidad, porque también hay ciertos patrones que hay que oportunamente cumplir dentro de esto. Dice, la merciología de productos orgánicos también se ocupa de análisis de la calidad de estos productos, considerando factores como la frescura, el contenido nutricional y la presencia de residuos de pesticidas u otros contaminantes. Recuerden que hoy en día la actividad agrícola, pues ya muchas de los procesos, pues sí se están utilizando algunos pesticidas, pues para contrarrestar algunos efectos, ¿no? A lo mejor plagas, a lo mejor insectos u organismos que dañen a la planta, dañen al producto y no los dejan ni crecer y no da oportunamente la cosecha, ¿no? Entonces recurren a esos pesticidas o recurren a estos químicos, pues para poder salvar las cosechas, pero lo que en algún momento determinado no se ponen o no garantizan pues la contaminación que va a haber, ¿sí? Por el producto, o sea, lo va a contaminar y al momento que uno lo consume, pues ya puede tener ahí el ingrediente como tal de que nos pueda hacer mal, ¿no? Inclusive podemos morir, pero bueno, todavía esto se trata de cuidar de estos procesos agrícolas, por eso decía que hay que cuidar de estos procesos agrícolas. Y entonces, también decía acá que hay factores como la frescura. Fíjate que hay algo muy interesante que luego ocurre y de repente me han preguntado en las clases, oiga, profe, ¿cómo le hacen para que ciertos centros comerciales de repente traen el mango, el aguacate, las calabazas, las uvas al 100, o sea, están en el punto de maduración? Bueno, esto ya conlleva otros procesos de comercialización y procesos logísticos, ¿no? Por ejemplo, te podría dar un ejemplo de las papayas, ¿no? Cuando se cortan, pues todavía están verdes porque el proceso de maduración todavía está iniciando, de tal manera que ellos calculan y miden inclusive el proceso logístico de distribución, dependiendo en dónde se encuentren, y dicen, bueno, de aquí de 0 a 15 días el proceso de maduración te da margen para que en esos 15 días, pues tú los puedas distribuir y comercializar, ¿no? De tal manera que en el momento en que casi la persona ya los está tomando del anaquel o del mostrador, pues están en perfectas condiciones, están en el mero punto de maduración y tú los puedas disfrutar en casa de una manera, pues genial, ¿no? Y todo eso se anticipa y son procesos que también se cuidan. También en el proceso de empaquetado, también en el proceso de la manipulación, ¿verdad? Porque no se trata solamente de mover las mercancías, sino de los tratamientos que se le dan por el tipo de mercancía, ¿sí? No es lo mismo mover herramientas que mover perecederos, en este caso, a lo mejor frutas y verduras, ¿sí? No es lo mismo el empaque, el embalaje de una herramienta a productos que son pues sumamente delicados, ¿verdad? Que pueden llegar a tener en el grado de manipulación pues abolladuras, golpes, y esto pues acelera el proceso de maduración y en algunas frutas o verduras pues los puede poner en alguna condición pues mala, ¿no? Y ya al momento de presentarlas al consumidor pues ya no va a ser atractivo y muchas veces ya ni siquiera se compra, ¿no? Ya no se toma de donde se están exhibiendo, ¿sale? Bueno, esto aplica para cuestiones de tipo de calidad.
Ahora, te recomiendo así de ley casi que puedas observar este video. Me lo encontré en la red y precisamente nos habla particularmente Senacica de todo el cuidado correspondiente y te habla precisamente de a qué se le consideran los productos orgánicos. En este caso, pues se enfoca, ¿verdad?, a los alimentos. Me hubiera encantado pasártelo y transmitírtelo en vivo, pero como son de institución del gobierno, pues muchas veces nos piden derecho de autor y pues bueno, también es un poco amplio, pero si deseas indagar más en el tema, yo te recomiendo este video sí o sí, porque precisamente está ahora sí que muy, muy bien explicado y ahora sí que las personas de las instituciones correspondientes nos explican pues todo este proceso que lleva y de tal manera cómo se está cuidando y garantizando la inocuidad, ¿verdad? Y todo esto que conlleva a los productos orgánicos, el cuidado, la manipulación, los procesos productivos, los procesos de comercialización, de distribución, de almacenaje y toda esta categoría como tal. Te lo recomiendo. Si quieres, te lo voy a compartir inclusive ahorita en el chat, por si en algún momento dado estás viendo o lo ves después, te lo voy a compartir. Precisamente para que tú al alcance lo puedas observar ya con detenimiento en casita y pues te puedas empapar de esta información que es de suma, te vuelvo a repetir, de suma importancia y al alcance de la información que se te presenta en su momento, ¿no? Y que puedas tener el conocimiento ya un poco más fructífero del video. El video sí tiene una duración promedio como de 1 hora, pero créeme que sí lo vas a poder si tú estás en el ámbito competitivo, precisamente en esta parte, pues te va a servir de mucho el poder, ¿cómo se llama? Pues analizarlo y poder visualizarlo. Te lo voy a compartir aquí en el chat, ahí lo estoy colocando. El día que quieras y en el momento que tú tengas la disponibilidad, pues lo vas a poder observar. Ahí te lo comparto, obsérvalo, visualízalo y te vas a empapar más de este tema de acuerdo a la dependencia de gobierno, ¿sí? A la que está presentando pues básicamente la información, ¿sale? Voy a regresar otra vez a la diapositiva para no desviarnos y pues bueno, continuar con lo que es la exposición de la clase. Espero que hasta este punto pues esté claro la información que te estoy presentando y que sea de gran utilidad para ti y que pues puedas estar aprendiendo acerca de esta forma de codificación y clasificación de estas mercancías, específicamente en los productos orgánicos, ¿sí? Bueno, voy a continuar. Si en algún momento determinado por ahí la escuela me dice si no se ve la pantalla, pues lo vuelvo a mover, pero creo que sí se está viendo. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ojo aquí porque también ya empieza la parte que te he platicado con antelación. Dice aspectos logísticos. La distribución y transporte de productos orgánicos requiere consideraciones especiales debido a su naturaleza perecedera, lo que te acabo de platicar, ¿sí? Y la necesidad de mantener la cadena de frío en muchos casos. ¿Qué ocurre en particular con productos que necesitan frío, congelado o refrigerado? Porque tienen distintas temperaturas y esa temperatura los ayuda a mantenerse con un equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, en las frutas y en las verduras, pues lo que hace es que no se maduren pues mucho más rápido, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de productos cárnicos, pollo o carne, lo que hace pues que no se echen a perder, ¿no? O que vayan a generar las condiciones idóneas de acuerdo a esa temperatura para poder en algún momento determinado tener alguna bacteria o algún organismo que se empiece a desarrollar, ¿no? La temperatura es importante y esto lo cuidan a través de los procesos correspondientes, ¿sí? Luego dice, perecederas y la necesidad de mantener la cadena de frío en muchos casos. La merceología aborda los aspectos logísticos relacionados con el almacenamiento, la manipulación y transporte de productos orgánicos para garantizar su integridad y su calidad, ¿sí? Que no se vaya a perder en el proceso la calidad del producto que se está obteniendo de un proceso de producción o un proceso de cultivo, de cosecha, ¿sí? De crianza,
Y ahí te voy a contar una anécdota para que puedas tener así como que una idea de lo que te estoy postulando, ¿sí? Independientemente que estemos en el mundo de la mercadología y de las cualidades, ¿sí? Que puedan ser cuantitativas o cualitativas de acuerdo a de acuerdo a esta disciplina. Fíjate, en los centros de los rastros, ¿verdad? En donde se procesa la carne de cerdo o de res, pues fíjate que anteriormente se utilizaban prácticas desleales, podríamos decir prácticas desleales, o prácticas no muy convencionales en las cuales no se cuidaba la calidad de los propios productos procesados, ¿no? Entonces llega un punto en donde hay que certificar o hay que avalar a través de una norma y de estos procesos que se cuidan, como lo está diciendo la teoría, en donde en el momento de la crianza, ¿sí? Del cerdo o de la vaca, se cuida mucho su alimentación, ¿sí? Se cuida mucho la alimentación de que no les vayas a dar productos que en algún momento determinado tengan un elemento químico y que pueda alterar, ¿sí? Su crecimiento, su engorde y su alimentación como tal, ¿no? Y que este producto pues luego contamine a la especie y digo, en el mejor de los casos no la va a matar, pero lo que va a ocurrir es que ese elemento, al momento que ya se procese como carne y uno lo consuma, y cuando se hagan las pruebas de laboratorio, pues ahí va a salir el resultado de que está contaminada con algún elemento, pues que no es 100% orgánico, ¿verdad? Sino que ya se está alterando esa naturaleza como tal de algún proceso, ya sea de la crianza, del engorde, incluso cuando los animales son sacrificados, pues hay técnicas específicas para que los animales no ¿cómo se llama? No sufran. Y porque al momento de que sufren se estresan, o sea, al momento que los van a matar se estresan como cualquier especie, como cualquier animalito, se estresan y esto genera que su mismo organismo genere toxinas, ¿sí? Y estas toxinas al momento de que se estresan, pues las generan y luego se llega a entender que la misma calidad de la carne pues baja, ¿no? Estas toxinas pues manchan, digámoslo así, o contaminan la carne y pues en algún momento determinado el sabor, la textura, el color, ¿sí? Puede ser que por ahí se pueda manifestar y esto ya no tenga la misma grado de calidad de lo que está la empresa comercializando, ¿no? Y estas técnicas de matanza, al momento que se realizan, pues se cuidan de que esta especie pues no vaya a sufrir estrés y después que al momento que se están haciendo los cortes, pues se están empacando, el personal debe tener pues todos los utensilios, la herramienta esterilizada, sanitizada, el equipo, los guantes, las botas, el mandil, las gafas, los cascos, las redes, las mallas, no sé cómo le dicen por ahí en tu región, para que no pueda, para que cuide el cabello. Todo este proceso se cuida minuciosamente y se pueda certificar, ¿no? Hay una certificación, se me fue ahorita, es tipo de inspección federal, si no me recuerdo, son los TIF, que son en los rastros o en los lugares donde se lleva a cabo precisamente lo que te acabo de comentar, la crianza, la matanza, el empaquetado, el embalado de productos cárnicos. Y pues bueno, se cuida toda esa parte para los procesos de inocuidad, pues que no vayan en el momento de llevar a cabo el proceso, pues que se contamine el producto orgánico y esto al final del día pues ya vaya a contaminar el producto y en algún momento dado si te hacen una inspección y toman una muestra de esa carne en los laboratorios, pues va a salir de que ya está contaminado el producto. Podríamos nosotros decir, pues es que no aparece o no se ve, ¿verdad? Durante el proceso, pero créame que sí ocurre y por eso las dependencias de gobierno, en este caso la Senacica o los que controlan estos centros, rastros y estos almacenes como tal, pues se dedican precisamente a eso, a cuidar, a vigilar, a inspeccionar que todo vaya de acuerdo al procedimiento establecido, ¿sale? No es nada más agarrar a patadas al cochino o a la vaca o darles un golpe, estresarlos, que salga corriendo, que corra y se estrese y luego ya está muerto, ahora sí vamos a cortar. No, hay técnicas específicas que hasta el día de hoy se implementan para evitar ese tipo de situación, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión ya más operacional en esa parte. Ahora,
En el mercado, como puedes darte cuenta ahorita, también hay un mercado y hay una tendencia de que estos productos puedan estar también de manera, como lo puedes ver en la imagen. Creo que encontré la imagen perfecta para poder postularte y para poder mostrarte que estos productos orgánicos, pues también, como dice acá, analiza el mercado, estos productos, incluyendo tendencias de consumo, dice, los precios, la demanda, y precisamente hoy en día ya los productos orgánicos van a empezar a agarrar un enfoque más particular, derivado a que muchos productos que están en el mercado están condicionados y nos están dando, pues nos están desarrollando otras enfermedades, ¿no? Por una de ellas puede ser el cáncer, por comer productos que en algún momento determinado tienen químicos y pues a la larga se acumula y luego se manifiesta la enfermedad y pues bueno, la industria está tomando oportunamente las líneas de acción pertinentes pues, para poder retirar estos productos. Te voy a contar una historia nada más así de rápido, que esta al igual y no sé si te la sepas, pero bueno, hace mucho tiempo, yo ya tengo casi 40 años, pero te voy a comentar que en la década de los 80s, 90s, pasando de los 80 a los 90s, precisamente esas latas que tú estás observando, que son de lámina, anteriormente no tenían el encerado que llevan en la parte de adentro. Si te puedes dar cuenta aquí en esta imagen, estas latas están todavía abiertas, ¿verdad? No están selladas, pero en las paredes, si te puedes dar cuenta, estas latas están así como semiblancas. Bueno, déjame decirte que anteriormente los productos, por ejemplo, los chiles jalapeños, antes se enlataban, vamos a suponer, se envasaban, ¿sí? Se envasaban en estas latas, en este tipo de material, y el vinagre correspondiente que hacía que los chiles se mantuvieran, ¿verdad? Con esa forma de preparación, el vinagre lo que hacía es los corroe la lámina y le empieza a sacar un óxido, ¿sí? Porque anteriormente estas latas no tenían este recubrimiento de cera, eran directamente el metal, sí tenían como una forma de laminado, pero no, ya con el tiempo y oportunamente con el vinagre las corroía y lo que hacía es que generaba grado de oxidación y esas partículas de óxido, cuando tú abrías una lata, y a mí me ocurrió mucho, todavía lo recuerdo cuando estaba pequeño, abrías una lata de chiles y de repente veías que las paredes o incluso la tapa por debajo ya tenía un grado de oxidación y pues decías, no pasa nada, ¿verdad? Pero eran partículas, micropartículas que al final del día ese óxido pues obviamente las consumías. ¿Qué empezó a ocurrir? Pues empezaba a desarrollar ciertos tipos de desequilibrios en el cuerpo y enfermedades. Y te voy a decir la otra, estas mismas latas, al momento que eran soldadas, porque has de saber que es como una lámina cuadrada, que al momento que se le hace el cilindro, se sellaban con una soldadura, pero resulta ser que esta soldadura tenía plomo. La soldadura en sus componentes tenía plomo y al momento de soldarla, pues como te digo, no tenían esa capa de cera, que es una capa especial, ¿sí? Que hace que no tenga el contacto directo con el material de metal, el producto con el metal. Ahorita, por ejemplo, las que estás viendo las está aislando, pero anteriormente no, pegaba directamente con el metal y resulta ser que este plomo igual soltaba esas partículas y la gente la consumía y resulta que después de ciertos años le empezaba a dar cáncer y de hecho hubo una investigación en ese entonces y detectaron precisamente que las latas en una inspección y en un muestreo que hicieron estaban soltando partículas de plomo y esto era pues muy dañino para los seres humanos, ¿sí? Te lo dejo como dato y como anécdota nada más, te lo quería comentar porque precisamente vi la imagen y pues básicamente eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Los productos orgánicos ya procesados están en función ahora en el mercado, de acuerdo, como decía, a la tendencia, al consumo. Yo creo que hasta tendencia ya se está volviendo porque pues ahorita está muy fuerte, le están pegando mucho a la alimentación como tal para los seres humanos, ¿no? Inclusive ya hasta salió la nueva ley de una vida saludable en las escuelas y lo que se trata de minimizar es el consumo pues de productos que no sean pues a lo mejor buenos para la salud, ¿no? Ahora, en lugar de meter sabritas o refrescos, se están metiendo, a lo mejor se está tratando de compensar con frutas, con verduras, con ensaladas, pero si te das cuenta, volvemos a lo mismo, son productos orgánicos que al final del día pues son de consumo humano, ¿sale? Te lo dejo ahí. Vámonos con la siguiente. Ejemplos de los productos orgánicos, pero en general,
ya procesados al natural como tal, que a lo mejor no han llevado un proceso de producción, pero que sí son considerados como 100% orgánicos. Fíjate, te voy a dar los ejemplos relativamente especiales o particulares para que tú los puedas tener en función. Fíjate, tenemos lo que son las frutas y verduras de entrada. Cualquier tipo de fruta o verdura que se haya cultivado con estos procesos que te acabo de explicar de manera orgánica, van a entrar en la categoría como tal. Algunas semillas, cereales, ¿sí? Que también forman parte de este grupo de productos orgánicos. Aquellos productos lácteos, todos los productos derivados de los lácteos, los quesos, la leche, por ejemplo, pues entran en esa categoría de productos orgánicos, siempre y cuando hayan llevado procesos orgánicos, ¿verdad? Como te decía, la carne de los productos cárnicos o de aves también entran en esta categoría, pues obviamente huevo, pues es un producto orgánico porque proviene de origen animal, ¿sí? Y también aquí tenemos algunas conservas, algunas salsas, algunas mermeladas que sean 100% orgánicas en el proceso productivo y que sus elementos o sus ingredientes sean también orgánicos, ¿verdad? Algunas, no todas. Algunas son procesadas industrialmente y tienen componentes pues, químicos, esos no. ¿Qué más? Jugo, té, café, entran también en el grupo siempre y cuando sean 100% naturales y 100% orgánicos. Pues algunas especies, orégano, comino, el ajo, el cilantro, pues todas estas especies que puedes ver acá, ¿no? La canela, que son también productos de manera orgánica. Ahora, hay productos procesados o elaborados, semielaborados, que igual son orgánicos, pero pasan a ser productos orgánicos, pero ya tienen un proceso de transformación. Te estoy hablando a lo mejor de las esencias, de las esencias como tal que se utilizan, por ejemplo, o los aceites que se utilizan en cuestiones de terapia, de aromaterapia, y los puedes ver aquí en pantalla, pero son productos que sus ingredientes son 100% orgánicos, al igual que productos de limpieza o de higiene personal, que también están dentro de la categoría orgánicos, como por ejemplo los jabones. Últimamente he visto que en el mercado ya está la tendencia de consumir productos orgánicos y precisamente son los shampoos, los jabones, inclusive los aceites, ¿no? De aceites de origen vegetal, ¿verdad? O de algunas semillas, pero son 100% orgánicas. Aquí está el campo de aplicación de todos estos productos que son considerados orgánicos y te los estoy mostrando en este momento para que tú puedas tener al alcance la información y conocer y saber qué productos son los que sí se consideran orgánicos, ¿sale? Ahora, dentro de los alimentos, hay algo importante aquí que hay que connotar. Los alimentos son muy importantes. La merciología en el ámbito de la alimentación básicamente se refiere a ese estudio de este tipo de alimentos que desde una perspectiva son de uso comercial o logístico. ¿Qué quiere decir esto? Se centra en comprender las características, clasificación, regulación y procesos en el caso cuando se importan o exportan mercancías para estos productos de alimentos, ¿no? Alguna de las características de estos alimentos, de acuerdo a la merciología, dice que analiza las características físicas, químicas y biológicas de los alimentos, como su composición nutricional, el estado de la conservación, la vida útil, textura, sabor, aroma y aspecto visual. Te pongo un ejemplo, no es lo mismo un tomate natural a una salsa que ya está procesada, ¿sí? Se van a clasificar de diferente manera, ¿sí? Porque a lo mejor ya en la salsa ya tiene otro componente que puede ser la sal, que puede ser el conservador, etcétera, ¿no? Pero ya no van a ser lo mismo y su clasificación pues va a variar y tiene un distinto aspecto, un distinto tipo de utilidad, un distinto tipo de envase, todo esto se identifica para poder clasificar de manera correcta las mercancías, a pesar de que sea, pues, el ingrediente principal sea el tomate, pues no es lo mismo. Es como si te digo, un tomate natural, una salsa, y también, por ejemplo, te puedo estar hablando de la salsa de tomate, la que le echamos a los hot dogs, ¿no?
que también tiene el ingrediente de tomate, pero aquí ya está oportunamente industrializada y procesada, y tenga otros componentes que no sean lo mismo, ¿sí? Ninguno de los tres es lo mismo, de acuerdo a su naturaleza como tal, de acuerdo a su campo de aplicación, de acuerdo a su composición, de acuerdo a su textura, todo este tipo de características que se toman en consideración para poder clasificarlas, ¿sale? Ahora, esa clasificación y codificación dice que en el caso de los alimentos, según diversos criterios, se utilizan, como por ejemplo, si es de origen animal, vegetal o marino, ¿sí? Ojo, de origen animal, vegetal o marino. Te estoy hablando de frutas, verduras, carnes suaves, o en todo caso, pues organismos de origen, organismos que son del mar, ¿no? Pescados, etcétera. Fíjate, también se toma en consideración, de acuerdo a esa clasificación y codificación, el estado físico. ¿En qué sentido? Pues si es fresco, si es congelado o si es procesado. No es lo mismo, lo que yo te estoy hablando desde hace ratito, no es lo mismo. Pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque tienen ciertos grados de componentes, de temperatura, su materia constitutiva a lo mejor ya se modificó a pesar de que sea el producto principal, ejemplo, el pescado, pero no es lo mismo un pescado, como lo estás viendo en la pantalla, a un pescado ya procesado o la carne de pescado ya procesado, a lo mejor en una lata de atún, ¿sí? Ok, dice grado de procesamiento, crudo, cocido, envasado, no es lo mismo un jamón o un alimento que esté ahumado a uno que esté cocido o a uno que esté crudo, ¿sí? Son distintas esas características que van a determinar el grado de la codificación y la clasificación. Dice por categoría, bueno, si son frutas, si son verduras, si son cereales, si son lácteos, si son carnes, si son pescados, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que te acabo de mostrar todo el abanico de oportunidades que tienes de los productos orgánicos, ¿no? Frutas y verduras, cereales, lácteos, cárnicos, huevo, productos procesados, tés, jugos, café, especias, esencias y productos de higiene personal o de higiene sí, de higiene personal, sí. Mira, ¿qué otra cosa también se toma en consideración? Esta codificación arancelaria es crucial para determinar los aranceles y las regulaciones aplicables a la importación y exportación de los alimentos. Por ejemplo, te aseguro que una regulación de un producto cárnico, por ejemplo, este es un producto procesado, un embutido, no es lo mismo que te va a solicitar para un producto a lo mejor lácteo, ¿sí? O un producto del mar, ¿no? Un pescado, o no va a ser lo mismo para un producto, por ejemplo, para semillas, no va a ser lo mismo para el pollo, etcétera, etcétera. Van a haber ciertas regulaciones que para ciertos productos que a lo mejor sí estén más controlados que otros, ¿no? A lo mejor una regulación o una restricción, porque no es lo mismo, a lo mejor una restricción o una regulación, y ya si se pone a lo mejor en una investidura más grande, pues a lo mejor te digan, ¿sabes qué? México no puede importar productos cárnicos de Estados Unidos porque hay la vaca loca, ¿no? Porque hay una enfermedad que se llama la vaca loca y no van a entrar esos productos por un grado de temporalidad, y entonces ya no pasa ni de regulación ni de regulación ni de restricción, pasa a prohibición, o sea, ya no está permitido, ahí se restringe la entrada y ya no va a pasar, ¿sale? Son tres cosas muy diferentes que tienes que tomar en cuenta. Ahora, todo esto es importantísimo que tú lo sepas, porque cuando tú ya decidas emprender, y si estamos hablando de que tienes el perfil, que estás estudiando tramitación aduanal y estás estudiando comercio internacional o comercio exterior, o estás estudiando aduanas, o estás inclusive estudiando logística internacional, o en todo caso otra especialidad que vaya en función a esto relacionado, tienes que conocer el campo internacional y tienes que conocer ese tipo de regulaciones pues a nivel internacional, ¿sí? Porque no todos los países, te vuelvo a repetir, tienen las mismas regulaciones o restricciones de tipo no arancelario o arancelario. Y estas regulaciones y normativas pues son fehacientes de que se tienen que cumplir porque se tienen que cumplir. Dice, la merciología se ocupa de conocer y cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales que afectan a los alimentos, como los requisitos sanitarios, etiquetado, nutricional, trazabilidad, control de calidad, certificaciones de calidad, pueden ser certificaciones de tipo ISO
HACCP o orgánico, normas de envasado y almacenamiento, entre otros. O sea, fíjate, ya no solo en el producto, estamos hablando en algo ya no local, sino en algo internacional, o sea, que ya lo vas a comercializar fuera de las fronteras. Pues de entrada la etiqueta, hay una norma que es la 050, 051, ¿sí? Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de acuerdo a las normas mexicanas, que hay que cumplir para productos etiquetados, envasados. Luego, productos que en algún momento determinado se certifiquen en un proceso de envasado, de etiquetado, de cuidado, de manejo. Otra que tenga, por ejemplo, la etiqueta, cuestiones de etiqueta nutricional, como lo dice allá. O sea, todo esto lo tienes que saber y conocer al momento que quieres comercializar tus productos de manera orgánica, tus productos orgánicos hacia otras partes del mundo. Probablemente aquí tenga cierto tipo de regulaciones, pero ya cuando vayas a otros países, pues obviamente el campo de aplicación va a ser más extenso y la normativa va a cambiar y lo vas a tener que cumplir si es que quieres incursionar en esos mercados, ¿sale? Ahora, esto también te comentaba hace ratito que la logística y la distribución tienen que tener el cuidado adecuado, de acuerdo a lo que dice la merciología, porque la distribución de los alimentos implica una serie de procesos logísticos, ¿sale? Sabemos que muchos alimentos pasan por varias fases hasta que llegan al consumidor final y en esas fases puede ser que se caiga en este error de contaminar, como te decía, algún producto o que sean modificados y que esto pueda traer una consecuencia futura. Dice como el transporte, el almacenamiento, manipulación, distribución, que deben cumplir con los estándares de seguridad alimentaria y buenas prácticas de manipulación, como lo estás viendo en pantalla. El personal debe de contar con el equipo necesario para poder, en este caso están dividiendo, ¿verdad? Las fresas son fresas, sí, en ciertos de envases o canastitas, ¿verdad? Más pequeñas, y pues obviamente tienen que manipular la mercancía. Igual si te das cuenta en la parte de arriba a lo mejor quitaron estas dos fresitas porque a lo mejor ya vienen con un grado de maduración diferente para que no pueda contaminar las demás, etcétera. Son normas de calidad que se tienen que cumplir de los procesos de manipulación. Dice la merciología aborda la gestión de eficiencia de la cadena de suministro alimentaria para garantizar la calidad y la frescura de los productos. Esta cadena de suministro, desde el momento en que se cultiva, se cosecha, se distribuye, se almacena, se lava, se corta, se envasa, se empaca, se vuelve a distribuir y se lleva al punto de venta, todo este proceso de la cadena de suministro hasta el consumidor se debe de cuidar a través de los procesos de inocuidad y de calidad, que estos garantiza oportunamente pues el que los alimentos lleguen pues en las mejores condiciones óptimas para que puedan ser consumidas por el ser humano, ¿sale? Ahora, te dejo un ejercicio, entramos en la parte de que te pueda dejar un ejercicio rápidamente, te doy 2 minutos para que lo puedas elegir, ya que te expliqué todo este campo de aplicación y todos estos productos. Por ejemplo, ahí dice clasifique los alimentos según su origen, te lo dejo para que, y te lo comparto, si lo estás viendo ahorita en tiempo real, y cuando puedas ver este video, para que tú también ya empieces a hacer como que tu práctica y dices, bueno, vamos a clasificar los productos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues un huevo, ya está cocido, al menos está cocido, se ve que está cocido, ¿verdad? O al menos se estrelló y ahí cayó. Tenemos, estos son como unas calabazas o chiles, creo. Estas son papas, una manzana, pues este es que es como un chorizo, un embutido. Este es como un kiwi, un queso, una zanahoria y un yogur. Ok, la pregunta sería, ¿este huevito es animal o vegetal? Te lo dejo y tú contestas ahí de acuerdo al ejercicio. Que parece parece como una calabaza, ¿es animal o vegetal? Esta papa es de origen animal o vegetal. Esta manzana es de origen animal o vegetal. Este embutido es de origen animal o vegetal. Este kiwi es de origen animal o vegetal. Este queso es de origen animal o vegetal. Esta zanahoria es de origen animal o vegetal y este yogur es de origen animal o vegetal. Respóndelo de acuerdo a tu entendimiento y de acuerdo a lo que acabamos de ver y lo que te acabo de explicar. Y pues bueno, te vas a ir empezando a adentrar a este mundo de los productos orgánicos, ¿sale? Vamos a pasar a otra diapositiva ahorita para no distraernos de esta clase. Espero que hasta este punto no existan dudas o comentarios y si los hubiera, oportunamente en el chat los puedes escribir y
te daremos respuesta a esa inquietud que puedas tener, ¿sale? Espero que puedas estar disfrutando y al pendiente de esta clase, que es muy enriquecedora dentro del ámbito de esta asignatura, y precisamente a los estudiantes que en su momento pues puedan tener el grado de comprensión y desarrollar este aprendizaje que a lo mejor pueda ser nuevo para ustedes, pero para nosotros pues que ya vivimos la operatividad y ya conocemos este tipo de procedimientos, pues ya se nos hacen comunes, ¿sale? Pero bueno, la idea es esa, poder capacitarte y explicarte de una manera oportuna qué tantas cosas son las que se llevan a cabo en la materia de tramitación aduanal y también en este caso, pues la asignatura o el módulo de merciología, ¿sale? Recuerda, la merciología es la ciencia que estudia a las mercancías en su composición, en su utilidad, en su materia constitutiva, ¿sí? Para que puedas ir relacionando estos conceptos. Ahora, vamos a hablar de algunos productos orgánicos que son particulares, que también entran dentro de este campo de productos, y dice como tema principal que son los aceites, grasas y ceras, ¿sí? Estos aceites, grasas y ceras, pues oportunamente también los podemos encontrar como productos orgánicos y son como derivados de ciertos productos o de ciertos de orígenes tal vez de algunas especies, o en todo caso de algunas semillas o de algunos frutos que podemos pues hacer como si fueran subproductos, ¿no? Dice ahí, los aceites son líquidos grasos compuestos principalmente por triglicéridos, que son esteres de glicerol y ácidos grasos. Los aceites, estamos hablando ahorita de los aceites de manera natural. Pueden ser de origen vegetal, como te iba explicando, de origen animal o mineral. Y esto también se encuentran dentro de la naturaleza, ¿sí? Tanto el de origen vegetal, animal o mineral. Por eso, ¿te acuerdas que decía, no recuerdo una pregunta por ahí al inicio? No, eso fue el otro. Decía que también qué tipo de componentes podemos encontrar en los minerales. Pues esa es la respuesta también. Podemos encontrar tipos de aceites también, ¿no? Obviamente con un proceso se lleva esto a cabo y pues obviamente se pueden extraer distintos productos, ¿no? Otra vez, te vuelvo a repetir, pueden ser de origen vegetal, animal o mineral. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta clase? Pues aceites, grasas y ceras. En este caso, los aceites, estamos hablando de los aceites, que son con líquidos grasos compuestos principalmente por triglicéridos, que son esteres de glicerol y ácidos grasos. Como lo puedes ver aquí en la pantalla, ya se movió, como lo puedes ver aquí en la pantalla, decidí colocarte una imagen para que puedas visualizarlo de alguna manera, ¿sí? También dice que los aceites vegetales se extraen de semillas, lo que te estaba diciendo hace ratito, de frutos o partes de plantas, como el aceite de oliva, aceite de girasol y aceite de soya, ¿sí? Dice soja, dice allá, soja. ¿Qué ocurre aquí? Es una semilla, es un fruto que al final del día nos puede dar un segundo producto, pero es un desglose del mismo producto. No sé si me estoy explicando. Y eso también lo vamos a tener que estudiar como tal, porque si tú recordarás o tienes en cuenta, en el centro comercial o en los supermercados o en el mercado precisamente, pues puedes encontrar estos productos derivados de, ¿sí? Derivados de, y son aceites naturales, pero independientemente de dónde se estén extrayendo, ¿sí? Por ejemplo, de origen vegetal, animal o mineral, pues pueden cambiar el grado de composición que tienen y obviamente de qué origen es el que está partiendo, y también cambia la nomenclatura y también cambia la especificación para este tipo de productos. Luego dice, los aceites animales provienen, se me volvió a pasar, los aceites animales provienen de tejidos grasos de animales, como la manteca de cerdo y el aceite de pescado, ¿sale? Fíjate, hay distintos tipos de aceite, unos son pues básicamente vegetal y otros son de origen animal, hasta donde vamos en este punto. Los de origen vegetal pues se pueden extraer de semillas, frutos o partes de plantas, y los de origen animal se pueden extraer de tejidos grasos, que son de los animales, como la manteca de cerdo y el aceite de pescado, ¿sale? Para que lo puedas contextualizar de una manera muy, muy particular. Y también hay otro tipo de aceites, pero ya estos ya son más industrializados, ¿sí? Que como lo dice acá, son aceites minerales y son derivados del petróleo.
y se utilizan principalmente en aplicaciones industriales y cosméticas. Ojo, este tipo de aceites, pues obviamente en la industria, pues se compra, se aplica para distintas cuestiones, ya son de tipo comercial industrial, ¿sí? Como por ejemplo cuando compras un aceite para tu vehículo, ¿sí? Ese es un tipo de aceite, pero que es derivado del petróleo, aunque es de manera, digámoslo así, de manera natural, pero también hay algunos sintéticos, déjame decirte, que hay algunos que ya están procesados y ya no son tanto de origen natural, sino que oportunamente son extraídos y se les acondiciona para poder que tengan otro grado de funcionalidad, ¿no? Algunos más espesos, algunos más ligeros, de acuerdo a para lo que se va a utilizar y de acuerdo para las herramientas o maquinarias para las que se va a utilizar. Entonces, esta es la clasificación de aceites como tal, para que tú también tengas pues esa composición y esa forma de la teoría de este tipo de productos que en su momento pues se están analizando. Vámonos con los tipos de grasas, ¿sí? No es lo mismo aceite que grasas. Ahorita dice, por ejemplo, hay grasas insaturadas, grasas saturadas y grasas no saludables, ¿sí? Vamos a ver cuál es esta clasificación. Esta imagen la encontré igual oportunamente en la web y la quise compartir contigo para que observaras pues cómo se clasifica también de acuerdo a esta información que presenta. Y pues bueno, vamos a revisarla, ¿no? Por ejemplo, las grasas insaturadas, monoinsaturadas, dice, aceite de oliva, colza, palma, canola, cacahuate, maíz, girasol, hígado de bacalao, avellanas, pistachos, almendras, anacardos, cacahuates, pipas y el aguacate, ¿sí? Son grasas insaturadas, pero se llaman o se clasifican en monoinsaturadas. También hay otras que se clasifican en poliinsaturadas, como son el omega 6, que son aceites de semilla como girasol, palma, soja, cártamo, germen de trigo, maíz y nueces. Y el omega 3, que son obviamente derivados de los pescados azules, como el salmón, en las semillas de lino y vegetales de hoja verde, ¿sí? Al final del día, unas y otras tienen pues una característica particular. Por ejemplo, en las monoinsaturadas dice líquidas, muy estables, no se enraizan. Y en las poliinsaturadas están los ácidos grasos esenciales, hay que mantener el equilibrio, dice, se oxidan fácilmente, ¿sí? Y aquí vemos la tabla o vemos la imagen de este tipo de información. Ahora vámonos con las grasas saturadas. Dice saturadas, dice provienen principalmente de productos animales como carnes rojas, embutidos, lácteos enteros, leche, mantequilla, nata, quesos curados y untables, cremas y helados, ¿sí? Esas son las grasas saturadas y provienen principalmente de productos de origen animal y ya te lo había comentado, ¿no? De origen vegetal se encuentran en el aceite, en la leche de coco, en la palma y el cacao. Son grasas sólidas, muy estables, no se enraizan. Fíjate, todo esto que estamos analizando también nos ayuda, a lo mejor hasta como información nutrimental, porque nos da el entendimiento de que al final del día son importantes para la vida de consumo, pero en exceso, pues nos puede condicionar a un desequilibrio en nuestro organismo, pero de que las tenemos que consumir, al menos hasta donde vamos, las consumimos, de hecho, como un hábito que tenemos de comer, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos probado algún tipo de producto de los que se están mostrando y pues obviamente los hemos consumido, ¿no? Que son al final del día, pues si lo podemos ver de esta manera, grasas de tipo natural, pero en un grado de concentración algunas y otras no, más ligeras, más pesadas, y otras se encuentran en ciertos alimentos y otras en otros tipos de alimentos, ¿no? Algunas en origen animal y algunas de origen vegetal. Y hay otro campo que dice grasas no saludables, dice grasas insaturadas, parcialmente hidrogenadas, las trans, que como el nombre coloquial se les conoce, aceites vegetales tratados químicamente, lo que les decía que de repente hay aceites vegetales que pues, les agregan un ingrediente activo ahí y ya les modifican su naturaleza como tal, ¿no? Margarinas, casi les voy a decir prohibidísimo, prohibidísimo comer margarinas, ¿no?
margarinas, comida rápida, frituras, pasteles y bollería. No, hombre, pues creo que es lo mejor que nos encanta comer, por lo que estoy viendo. Todavía que de manera natural hay ciertos tipos de grasas, pero pues estas son casi como que ahí voy para allá, ¿no? Fíjate que algo muy importante que te quiero comentar acá, que me ha tocado, muchos consumidores de repente van al súper y digo, no lo sé para qué lo utilicen, ¿verdad? Yo digo que para la repostería y siempre lo he asociado como que quieren hacer sus hot cakes y de repente pues a mí me tocó todavía cuando en la mayoría de los casos se utiliza mantequilla y no margarina. Por ejemplo, hay una que es mantequilla y hay otra que es sí, margarinas, creo, si no mal recuerdo, que son totalmente diferentes y a veces uno, el consumidor, los confunde. Los confunde pensando que es mantequilla y no es mantequilla. Eso tiene otro tipo de tratamiento y los utiliza como si fuera una mantequilla y en realidad no es lo mismo. Pero bueno, ahí hay una pequeña confusión. Solamente se los comento para que cuando vayan al mercado, pues realmente tomen el producto, le den la vuelta y puedan leer cuáles son los ingredientes que tiene, ¿verdad? Porque muchas veces no los leemos y nos vamos con la idea por el tipo de difusión que se hace, mercadológica, pensando que es un producto pues sano y a la vez no es sano, que creo que la mayoría de los productos no son sanos porque ya están procesados, pero ahí sí les recomiendo que lean, ¿no? Algunas son margarinas y otras son mantequilla. A veces nos confundimos con la margarina, pensamos que es mantequilla y no es mantequilla, son margarinas. Y bueno, esa es una de las cosas que les quería compartir, ¿no? Dice, las totalmente hidrogenadas no se consideran trans. En este caso, dice, tender a cero, se encuentran en productos ultraprocesados, dice, ultraprocesados. Y ahí te dejo la imagen, ahí para que la veas, ¿no? Por ejemplo, las popcorn o las palomitas, lo adicional que trae ahí, pues son grasas no saludables, súper saturadas. O las papas, ¿no? Las donas. ¿Qué más veo por acá? Los chocolates, ¿no? Ya procesados. A lo mejor la manteca de cacao, pero ya la procesada, o que inclusive a veces ni siquiera es manteca de cacao. Y también sucede eso, que en muchos de los productos luego no leemos y dice sabor chocolate, más no que sea de chocolate, ¿sí? Y nos vamos con la finta y pensamos que es de chocolate, pero dice sabor chocolate, más no quiere decir que sea precisamente del cacao, ¿verdad? Que se haya extraído de la semilla del cacao y que tenga ese componente. No, solo dice sabor a cacao y puede ser otro componente que al final ya ni siquiera tiene lo mínimo de chocolate. ¿Y qué más vemos acá? Creo que los helados, los refrescos, me imagino. Los refrescos por acá. Quiero pensar que es refresco o alguna malteadita. Pues aquí veo una hamburguesa, creo que es una hamburguesa y unos cuernitos, no sé. Pero creo que en conjunto son pues los panes, ¿sí? Los panes, los postres, y pues ahora sí que los dulces procesados, ¿sí? Con este tipo de grasas no saludables y son los que más nos hacen daño, de acuerdo a esta tabla nutrimental, ¿verdad? Porque ya me volví hasta nutriólogo acá. Pero bueno, la idea es particular precisamente ese análisis de los productos que en su momento pues nos va a tocar clasificar y debemos de saber en qué categoría caen, para qué se utilizan y en qué alimentos o de dónde derivan. Y esa es la importancia de poder analizarlos. Por otro lado, también está los aceites como tal, las ceras. Las ceras es otro grupo de este subgrupo. Entre los aceites grasas están las ceras. Bueno, las ceras son esteres de ácidos grasos con alcoholes monohídricos de alto peso molecular, ¿no? Pueden ser de origen natural, como la cera de las abejas. Creo que esa la identificas perfectamente. Y la cera del carnauba, dice acá, o de origen sintético, como la parafina. La parafina es con las que se hace pues las velas esas tradicionales, y pues ese tipo de cera pues no es digámoslo así, no es natural, es de origen sintético, como lo está expresando la teoría, ¿sí? Algunas vienen inclusive derivados de otros componentes sintéticos derivados del petróleo, que creo que precisamente de ahí vienen. Y la cera del polietileno, dice acá. Otras ceras naturales se obtienen de fuentes de vegetales o animales y se utilizan en la fabricación de velas. También hay unas que son de tipo natural y otras que no. Los cosméticos, productos para el cuidado del cuero,
y agentes de recubrimiento en la industria alimentaria. ¿Te acuerdas en este punto que te hablé de unas latas que tienen en las paredes de metal, tienen una capa de cera? Bueno, ahí es donde se implementan este tipo de ceras. Lo que hacen es aislar el producto de lo metálico, para que no tengan contacto. Una, para que no, esas pequeñas partículas no contaminen el producto. Y dos, para evitar la corrosión. Precisamente de eso te estaba hablando, y aquí lo dice la teoría, ¿sí? Ese tipo de ceras en las latas, lo vas a ver algún día. Igual si algún día ves este video, cómprate una lata hasta de atún o de chícharos o de lo que quieras, y al abrirla vacía pues ahora sí que el contenido, y observa en las paredes dentro de la lata si está así como tipo blancuzco. Es una capa como tal que hace el aislamiento del producto como tal que trae, y que no permite que choque con lo metálico. Precisamente es para dar una seguridad de lo que te he platicado. ¿Sale? Ahí está, precisamente ahí está la teoría, y ahí está lo que te estaba yo comentando hace ratito. Ahora, las ceras sintéticas, dice, son producidas químicamente y se emplean en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales, ¿sí? Las ceras se clasifican, ojo, las ceras se clasifican como productos especiales en merceología debido a su uso específico en diversas industrias. Pueden subdividirse en ceras naturales y ceras sintéticas, cada una con sus propias características y aplicaciones comerciales. Imagínate que tienes una cera de esta de abeja, y que se utiliza para, pues, como un componente adicional para ciertas, no lo sé, podría yo decirte cosméticos, ¿no? De manera natural, pero es de manera natural, no tiene ningún químico. Otro tipo de cera, como la parafina o la de polietileno, que se utiliza para velas, las típicas y tradicionales velas. Y otro tipo de cera que se utiliza, pero ya, como te decía yo, en la industria alimentaria, que sirven para como aislantes nada más. Esas no se comen, no se consumen, solamente son como que complementos de los envases para poder aislar, lo que yo te decía. Entonces, imagínate, esas tres especificaciones, pues cambian completamente la idea, digamos, la analogía del por qué se utiliza este tipo de componentes. O sea, son tres diferentes componentes que se utilizan en la industria al final del día, pero son completamente distintas. La pregunta es, ¿se van a clasificar de la misma manera? Pues obviamente no se van a clasificar de la misma manera, y esta información a ti te va a servir para cuando tengas una importación, una exportación de algún producto que tenga cera. Lo primero que debes de identificar qué tipo de cera es. Generalmente vienen en el instructivo, vienen en los ingredientes, vienen ahí en los materiales, y ya te dicen ceras de tipo parafina. Cuando te diga cera de tipo polietilena, pues sabes que es de uso comercial o es de uso industrial, y obviamente no es natural, ¿no? Y entonces ya sabes en qué campo de aplicación recae, y oportunamente en las partidas y en las subpartidas de la clasificación, pues ya vas a ir desglosando y segmentando, ¿sí? Digamos, dosificando la información hasta que puedas llegar al punto donde específicamente se puedan clasificar, ¿no? Y también va a tener diferentes restricciones. No es lo mismo una cera natural a una cera, pues, sintética, ¿no? Espero que hasta este punto te esté quedando claro por qué estamos analizando todos estos productos como tal, de acuerdo a este campo de aplicación. Pues precisamente porque la merceología, pues ahora sí que se encarga del estudio de las mercancías. Ahora sí que, digamos, las decodifica, en lugar de codificarlas, obviamente las va a codificar, pero primero las decodifica, o sea, las divide, a ver, tipo de material, tipo de utilidad, tipo de componente, tipo de origen, o sea, la clasifica primero de esa manera, y yo le diría decodifica y luego codifica, para que oportunamente ya en el lenguaje y en la nomenclatura del sistema armonizado de codificación y designación de mercancías, pues ya se pueda colocar pues esta nomenclatura, ¿no? Y tú puedas conocer de dónde viene, para qué se utiliza, todo este tipo de información que estamos comentando, ¿sale? Ahora, hay otro tipo de aceites esenciales, resinas, gomas y caucho, que oportunamente también hay que analizarlos, porque son derivados de muchas, como lo hemos visto hasta ahorita, es similar, ¿sí? Son productos
de origen animal, de origen vegetal, y algunos de igual forma se utilizan en la industria. Por ejemplo, dice ahí, los aceites esenciales son sustancias volátiles y aromáticas que se extraen de plantas, flores, frutas, semillas, raíces o cortezas, ¿sí? Fíjate nada más de dónde se puede extraer este tipo de aceites esenciales. No sé si te ha tocado a ti, y lo pongo en la imagen, en algún momento determinado, inclusive hasta hay gente que se dedica a la aromaterapia, que utiliza este tipo de aceites, ya sea para sensibilizar, creo que se dice, los sentidos, y el olor puede ser muy significativo a la hora de estar haciendo este procedimiento, ¿sí? Inclusive todavía me ha tocado ver oportunamente que como en este tipo de frascos como los que estás viendo en pantalla, hay gente que cuando da ese tipo de terapia los destapa y te hace pues olerlo, ¿no? Que ese aroma tú lo puedas sentir. Y bueno, en ese proceso y en esa forma de terapia, pues según dicen que activa ciertos sentidos y pues es una forma inclusive hasta de sanación, ¿no? Que bueno, al que se dedica a esto tendrá más experiencia, pero lo que yo quiero decirte que también es otro tipo de producto que se puede encontrar en la naturaleza, ¿sí? Y que también se procesa para poder hacer uso o útil o un grado de utilidad para algo, ¿no? Como te repito, los aceites esenciales son sustancias volátiles y aromáticas que se extraen de plantas, flores, frutas, semillas, raíces o cortezas. Estos aceites se clasifican como productos especiales debido a su naturaleza aromática y sus propiedades terapéuticas. Creo que me quedó clara la teoría y hasta te estoy repitiendo lo mismo que te estoy comentando, ¿sale? Es para eso. Ahora, las resinas, vámonos a otro grupo que son las resinas. Dice, son sustancias orgánicas o sintéticas que se caracterizan por consistencia pegajosa y su capacidad para endurecerse con el tiempo. Se obtienen principalmente de plantas como la resina de pino o se producen sintéticamente a partir de compuestos petroquímicos. Las resinas se utilizan en la fabricación de adhesivos, selladores, barnices, pinturas, tintas, plásticos, materiales de construcción y productos farmacéuticos. Órale, imagínate que estás importando, te puse la imagen también, estás importando este tipo de productos y de repente ves que uno de sus ingredientes esenciales son las resinas, pero hay resinas naturales como la teoría básica dice y hay resinas pues sintéticas. Tú tienes que estudiar ese campo de aplicación y esa información, ¿sí? Indagar para poder empezar a clasificar, mira, son naturales o son sintéticas, pero al final del día puede ser que cualquiera de las dos se utilice para la industria o para cuestiones, en este caso, por ejemplo, te da muchas, ¿verdad? Resinas se utilizan en la fabricación de adhesivos, selladores, barnices, pintura, tintas, plásticos, materiales de construcción y productos farmacéuticos. O sea, ¿para qué es el uso? Sí, ya sé que es una resina, ya sé que es natural o ya sé que es sintética y ya sé que es una resina que se utiliza en barnices para como complemento de pintura, de barniz, de sellador, para la industria, para la construcción o en todo caso estas resinas se utilizan para productos farmacéuticos, ¿sale? Fíjate, todo eso tienes que conocerlo para que en el momento en que estés empezando a clasificar y toca este tipo de productos, rápidamente tú empieces a sacar estos datos e información y los puedas ir esbozando de acuerdo a la nomenclatura y de acuerdo a los párrafos y de acuerdo a los títulos y de acuerdo a toda esa información que ya está previamente establecida. Lo único que tienes que hacer es asignarla a un lugar, a un grupo, a una especie, a un origen, a una utilidad, a una materia, etcétera, etcétera. Y ya que la clasifiques de esa manera, podrás básicamente conocer si paga contribuciones o no paga contribuciones, ¿sale? Esperemos que hasta este punto esté claro. Te agradezco que estés oportunamente escuchando esta plática. Fíjate que este campo tan grande de productos, no solo sí, hay otras mercancías, hay infinidad de mercancías que así punto por punto se deben de ir analizando, porque esto es lo que particularmente cuando tú inicies algo laboral y algo operativo, te va a servir demasiado, ¿sí? Por eso nosotros nos preocupamos para que tú tengas ese grado de conocimiento en nuestra institución
y tengas a las personas que en algún momento determinado fuimos partícipes de esta operación y estuvimos a pie de cañón, como dicen, y estuvimos en las aduanas y estuvimos en ese momento en que estuvimos clasificando mercancías, en que estuvimos revisando documentos que decía la información y que todo estos datos de información nos sirvió para poder clasificarlas, para poder ir despacharlas, para poder sacarlas de la aduana, para poder comercializarlas, para poder enviarlas, para poder importarlas, todo este tipo de información. Se escucha muy engorroso a lo mejor, porque parece ser que es sumamente explícito y sumamente cansado, pero ya cuando tienes la experiencia necesaria, estoy casi seguro que después de esta clase, por lo menos, te vas a acordar de algún tipo de estas mercancías que te acabo de explicar y ya vas a tener un grado de intelectualidad superior, porque ese es nuestro objetivo, capacitarte y formarte, ¿sí? Para que tú puedas tener las herramientas necesarias, esenciales, para que puedas defenderte en el campo laboral. Y no solo eso, para que puedas incursionar y complementarte en este ámbito, que es muy, muy, muy padre, muy bonito, pero tienes que estudiar y tienes que aplicarte en este campo como te lo estoy explicando, ¿sale? Pues creo que me quedan, ya vi que me quedan 3 diapositivas más, creo que esta inclusive es la última. Voy a ir cerrando la explicación, todavía no termino, pero voy a ir cerrando para que podamos en algún momento determinado cerrar la sesión, ¿sale? Bueno, seguimos con la parte, ya te expliqué las partes de aceites esenciales, resinas, vámonos con las gomas y el caucho. Las gomas, igual, son sustancias elásticas y viscosas que se obtienen principalmente de plantas como el látex de los árboles de caucho. Acá te puse la imagen para que puedas observarla. O se producen sintéticamente a partir de compuestos químicos. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo la fabricación de neumáticos, productos adhesivos, selladores, materiales de construcción, productos textiles y productos alimenticios como espesantes y estabilizadores. Imagínate, más que nada es como para la industria, ¿sí? Industria en particular, pues de fabricación, de construcción. Fíjate nada más todo ese campo de aplicación de este tipo de gomas, que también la mayoría son, pues, como lo dice, de naturales, pero también hay compuestos químicos que en su momento se añaden y que sirven para darles un grado de utilidad, ¿no? Y ahí lo puedes ver en la imagen de cómo es pues esta parte. Vámonos ahora con el caucho, es casi similar, ¿sí? Recuerda que este es como es una resina, digámoslo así, de la naturaleza, del árbol, ¿no? Y como decía ya, como el látex de los árboles de caucho, ¿no? Pero ya precisamente es algo muy particular. Ahora, el caucho, fíjate, el caucho como tal, es un polímero elástico y resistente que se obtiene principalmente del látex, ¿sí? De ciertas plantas, como el árbol del caucho, Hevea brasiliensis, o se produce sintéticamente a partir de compuestos petroquímicos. Se utiliza en la fabricación de una amplia variedad de productos, incluyendo neumáticos, correas, mangueras, calzado, juntas, revestimientos y productos médicos. Las juntas son, pues, ¿cómo te podría explicar? Pues en la mecánica, por decirlo así, o en los motores. Y cuando se unen un metal con otro metal, necesitan un tipo de aislamiento que les dé un grado de compatibilidad y de firmeza. Y esas juntas se le llaman, que son como pequeñas uniones, ¿no? Pueden ser precisamente de caucho, que ayudan a fijar los metales para que no vaya a haber en algún momento determinado alguna fuga, dependiendo si es aceite, agua, yo no sé, que estén en ese motor, ¿no? En ese componente, y ayuda a estabilizar, ¿no? A sellar, por decirlo así. Y precisamente para esa utilidad se utilizan, ¿no? Las juntas, revestimientos y productos médicos, inclusive hasta para eso, ¿no? Probablemente los productos médicos, pues, ya sea que se utilicen en algún componente, no creo que, pues, sean específicamente en medicamentos, no lo creo, pero a lo mejor en algún producto derivado de los que se utilizan en la medicina, ¿verdad? Pues se utilizan a lo mejor hasta como para probablemente ciertos componentes de una jeringa, o a lo mejor ¿cómo se puede decir? Envases, yo no sé, pero bueno, son parte de todo
son parte de todos estos componentes y los que se puede utilizar. Este tipo de, tanto las gomas como el caucho, que son otro tipo de productos que al final del día pues incursionan dentro del mercado y sirven para comercializar pues estos productos, ¿no? Ahora, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o comentario, y me gustaría en algún momento pues responderles y poder responder cualquier duda o comentario que puedan tener. Espero haber sido muy claro, muy breve, de acuerdo a esta clase que nos tocó, y pues bueno, principalmente que a ustedes les haya quedado pues de manera esencial, de manera intelectual y de manera complementaria en este curso de formación que están teniendo en todo lo que hemos revisado. Y pues básicamente siento que fue muy enriquecedor el hecho de que ustedes conocieran pues toda esta información que les ayude pues a poder seguir implementando, ¿no? Les recuerdo, lo dividí en dos porque sí es muy, muy grande y quisiera verlo con especificación. Así que el próximo sábado vamos a ver lo que nos hicieron falta aquí, que creo que es a partir del 6, si no me recuerdo, y vamos a entrar al otro tema que es logística y transporte. Pero bueno, por eso lo quise dividir de esta manera, para que ustedes puedan digerir la información de manera tranquila, y el próximo sábado vamos a estar también platicando acerca de estos productos de manera orgánica, y los productos que entran en función y derivados de esto, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta adicional o algún comentario, pues de verdad les doy las gracias por esta sesión. Fíjense que hasta para mí fue muy enriquecedora el poder platicarles acerca de esto, porque muy a profundidad a veces con la operatividad no nos metemos, pero es de suma importancia que un glosador, que un tramitador, inclusive que un clasificador, a muchos lo conocen como clasificador de mercancías, y a veces les dicen también glosador, dependiendo cuál sea la región. Por ejemplo, aquí le dicen clasificador de mercancía y hay otros que le dicen glosador. Pues puedan tener este grado de capacidad para poder retener esta información y empezar a adentrarse en el mundo de las mercancías de comercio exterior y de todo esto que se lleva en la operatividad, ¿no? Precisamente la merciología, ese es su función y objetivo, ¿sí? Darles un seguimiento y estudiar todas las mercancías para que cuando ya realmente tú tengas un involucramiento en lo operativo y ya puedas conocer la tarifa de los impuestos, la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, la famosa TIGI, o en todo caso puedas conocer qué productos sí tienen regulaciones de tipo arancelario y regulaciones de tipo no arancelario, y de todas las mercancías que en algún momento determinado pues estén comercializando pues en el lugar donde ustedes viven, ¿no? Porque hay diferentes puntos de entrada y salida de mercancías y no son iguales, ¿sí? Probablemente en el puerto de Manzanillo, Colima, como ustedes saben, pues sean las mismas mercancías que cotidianamente ustedes están acostumbrados a ver, a observar, a saber, a conocer, que entran por el puerto, ¿sí? Y en otro puerto, pues sea muy diferente los tipos de mercancía, pero en cualquiera que sea el campo de la operatividad, si oportunamente tienen pues ahora sí que el beneficio de trabajar en una agencia aduanal, te van a dar cuenta y se van a ir empapando de todo esto que les estoy platicando, precisamente el perfil de tramitación aduanal. Pues les va a servir muchísimo conocer esta información y aplicarla en tiempo real, ¿sale? Pues bueno, yo creo que con esto voy a cerrar la sesión del día de hoy. Recuerden, estamos viendo lo que es la parte del módulo de Merciología 2 y se divide en dos, Merciología 2 y también la parte de transporte y logística. Pero hasta este punto le voy a dejar. Espero haber cubierto las expectativas como tales, tanto de ustedes, estudiantes, el foro correspondiente de las redes sociales. Y pues me toca despedirme. Les deseo de verdad una excelente noche. Les recuerdo mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos. Espero haber cubierto tu expectativa en este curso y en esta clase de manera sumativa a este conocimiento que algunos ya traen, otros a lo mejor reafirmaron y para otros es nuevo, pero
Espero que los temas hayan quedado claros, legibles y que en algún momento determinado los puedan aplicar y digan, ¿sabes qué? Pues al tomar el curso me sirvió porque era un campo de aplicación que yo no dominaba, pero pues bueno, lo socialicé y luego lo apliqué, lo ejecuté y oportunamente me estoy dedicando a esto, ¿sale? Recuerden, cualquier comentario, pregunta o duda en el chat y ahí estaré al pendiente y pues bueno, doy por finalizada la sesión del día de hoy, ya se terminó. Nos vemos el siguiente sábado. De igual manera les voy a preparar un buen material para que lo puedan tener. También se los voy a compartir ahí al colegio. Hoy voy a cerrar la sesión el 5 de abril del 2025. Pues son las 8:10 para las 9 ya aquí en Cancún, Quintana Roo. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para el puerto de Manzanillo, Colima. Ahí para el Instituto Tecnológico Educativo Especializado y Sistematizado de Colima y Tesco Campus Manzanillo de Colima. Agradezco la oportunidad y la sesión del día de hoy. Que tengan muy buenas noches, gracias y doy por finalizada la clase de hoy.